Entonces arrancamos nuestro paradigma psicogenético con otra genialidad de Kino representada en este diálogo entre Miguelito y Mafalda, donde Miguelito está frustrado porque dice que la escuela pensaba él que era otra cosa, que todo lo que enseñan lo enseñan para atrás, puras vejeces. Y le dice Mafalda, pues que la historia del hombre pues se enseña así como quieres que te la enseñen. Y responde Miguelito con contundencia y como si tuviera conciencia de las teorías del aprendizaje. Responde con toda franqueza, pues para adelante. Yo quiero que me enseñen para adelante. Miguelito está de alguna manera preocupado más por aprender que por recordar, por aprender que por ser enseñado, que por ser instruido. Básicamente en esa sentencia lo que quiere decir, yo quiero cosas nuevas, quiero construir, en lugar de estar recordando y aprendiendo datos, fechas y nombres del pasado. Básicamente un poco lo que hablábamos desde nuestra primera clase con la frase que les dije que íbamos a estar reflexionando durante todo el módulo. Eh, la enseñanza por naturaleza es retrospectiva. Yo solamente puedo enseñar hacia atrás. Yo solamente puedo enseñar lo que yo ya sé. Yo no puedo enseñar hacia adelante. En cambio, el aprendizaje sí puede ser hacia adelante, porque el aprendizaje es prospectivo, es más constructivo. Yo con los nuevos aprendizajes puedo crear soluciones, puedo proponer, puedo pues, generar alternativas. En fin, entonces, a partir de este momento, ya con los paradigmas cognitivos, pues que ya vimos, con las teorías del paradigma cognitivo que ya vimos, y metiéndonos ya de lleno en Piaget, es cuando vamos a empezar a ver toda esta importancia de fijarnos no tanto en cómo se enseña, sino en cómo se aprende, y concentrarnos en que el aprendizaje sea constructivo, que el aprendizaje sea del individuo y hacia adelante como pide Miguelito. Entonces, el paradigma psicogenético de Piaget tendrá en términos generales estas ideas. En primer lugar, pues Piaget nos dice que el desarrollo tiene lugar por medio de la actividad constructiva del sujeto. Será precisamente la construcción del conocimiento del sujeto donde se genere aprendizaje, cuando el sujeto no solo es partícipe, sino que es activo en la construcción de su aprendizaje. Por otro lado, nos dice Piaget que las bases genéticas se heredan, perdón, las bases biológicas se heredan. Esto quiere decir que si bien pues la biología pues, no nos determina al 100%, sí hay unas bases que se heredan, que son cosas con las que ya venimos de nacimiento. Entonces, si bien se heredan las bases biológicas, pues también lo que va a ocurrir es que se van a seleccionar elementos del medio y en la medida que nos vamos relacionando con el medio, con el exterior, con el contexto, vamos a ir incorporando y modificando las estructuras cognitivas. Nos dice Piaget que esas estructuras cognitivas se construyen con base en estructuras anteriores y que además, en la medida que las estructuras se van volviendo más complejas, esto va representando un progreso sobre las anteriores estructuras. Entonces, un poco, pues es la forma como él nos dice que va funcionando todo este tema del aprendizaje. Entonces, aquí un poco abreviada la información previa.
pues si no hay tensiones ni desajustes, no habrá necesidad de actuar. Si es una tarea idéntica a otra anterior, se aplican los esquemas que ya se tienen. Si es muy distinta a las anteriores, no se puede aplicar un esquema adecuado. Y si es diferente pero similar, aplica lo que ya sabe para buscar nuevas soluciones. Así funciona el cerebro, así funciona el aprendizaje. Que nos quede claro entonces que las instrucciones verbales para la resolución de un problema no propician la generación de un nuevo esquema. Ahora, otra cosa en la que ya no me voy a detener mucho, pues de manera específica, porque de esto hay amplia literatura y además pues hace parte de la formación obligatoria pues, de todos los que se preparan para la docencia, ¿no? Entonces, pues no me voy a detener mucho en lo específico, sino en generalidades. Otra cosa de la que nos habla Piaget es el tema de las etapas. Él nos habla de unas edades pues, relacionadas con la psicogénesis y que según esas edades el niño estará o no en condición de realizar ciertas actividades, cierto tipo de operaciones. Pues ahí puse solamente algunos ejemplos. Entonces, esta va a ser digamos, algo que se va a complementar después con las teorías de Vygotsky, porque Vygotsky dirá, bueno, esto pues sí, de repente, pero no es, digamos, hay que tomarlo con precaución, esto no es estático. ¿Okay? Básicamente lo que nos va a decir Piaget es si un niño está en la etapa, digamos, sensoriomotora o preoperacional, en fin, en cualquiera de estas etapas, lo que nos va a decir Piaget es si en la etapa sensoriomotor él sabe amarillo y rojo, hasta que él no salga de esa etapa, él no va a poder saber azul porque esa corresponde a otra etapa. ¿Ok? Es básicamente un poco lo que esto quiere ilustrar, como para poner el ejemplo de los cubitos. Ahora que un niño que esté en la etapa operatorio concreta, entonces deberá saber amarillo, azul, verde y blanco, por ponerles un ejemplo. En cuanto a los cubitos, imagínense la estructura. Entonces, un poco, Vygotsky más adelante va a hablar un poco de este tema de las etapas. Entonces, eh, habría que tener cuidado con esto porque el desarrollo influye en calidad de necesario, pero no de suficiente. Digamos, es necesario que el niño tenga cierta edad, cierta etapa del desarrollo para adquirir algunas, digamos, para hacer un poco más complejas sus estructuras, para adquirir algunas funciones, algunas habilidades. Será necesario que haya llegado a una edad en temas de lo que compete al tema de madurez, pero no será suficiente que haya llegado ahí. El hecho de que el niño tenga esa edad y que se encuentre en esa etapa no quiere decir que necesariamente va a haber desarrollado todas esas habilidades correspondientes a esa edad. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con este tema de las etapas. Además, pues no son cronologías estáticas, entonces, pues hay que tomarlas con precaución. Digamos que pueden ser tomadas como puntos de referencia generales. Como para tener una idea, como para organizar secuencialmente determinados contenidos o determinadas actividades o experiencias de aprendizaje que pueden estar asociados a las nociones operatorias correspondientes a determinada etapa. Entonces, con esto hay que ser cuidadosos. De esto vamos a hablar mucho cuando pues estemos en Vygotsky. Con Vygotsky vamos a retomar un poco esto porque él va a decir, pues resulta que parece que el entorno tiene un poco más que ver aquí, que esto no es tan estático como esto pues se cree. Entonces, seguimos. Entonces, ¿cómo se va a ver la enseñanza desde el paradigma psicogenético? Pues básicamente la actividad del docente va a estar enfocada más en diseñar experiencias de aprendizaje que experiencias de enseñanza.
Entonces se desplazará la enseñanza por el aprendizaje y se va a subordinar a los procesos que rigen el desarrollo y el aprendizaje, pues, teniendo en cuenta las etapas de las que hablamos. Entonces se debe generar un contexto didáctico que sea estimulante y favorecedor. Este contexto lo debe crear el docente. Las actividades pues serán las que elijan los estudiantes según su nivel cognitivo. El profesor pasará a ser un diseñador de experiencias de aprendizaje, experiencias que deben ser relevantes para provocar el trabajo autoestructurante, un poco lo del desequilibrio cognitivo, del conflicto cognitivo. Yo voy a generar una experiencia lo suficientemente interesante como para que tú tengas la suficiente incomodidad como para provocarte el trabajo autoestructurante, que seas tú quien lo construya, el conocimiento. Entonces, el paradigma psicogenético, un poco lo que les decía hace tiempo cuando hablábamos por allá en el 68 de aquella bella época, les decía que este paradigma va a darle sustrato teórico y empírico a los métodos activos, a la pedagogía humanista y sus métodos eminentemente activos y constructivistas, eh, que en ese momento, pues, digamos que eran un ideal romántico de la educación. Aquí se le va a dar sustrato teórico a eso, se le va a dar un sustento como resultado, o sea, digamos, como basado en los resultados de investigaciones, con la rigurosidad de la ciencia, se le va a dar sustento teórico a esas iniciativas, a esos métodos activos. Y pues las técnicas y los recursos que se van a utilizar deben ser operativos y en beneficio de los estudiantes, es decir, deben significar para ellos algo. Entonces, enseñar será para el paradigma psicogenético, alentar a la formación de conceptualizaciones, pues necesarias para el progreso de los esquemas de los que ya hablamos. Es decir, la enseñanza es alentar al estudiante a generar esquemas cada vez más complejos para que él pueda reconstruir los contenidos escolares. Y esto va a ocurrir en la medida en que yo sea capaz de promover que los niños se planteen nuevos problemas fuera de la escuela, que los niños conversen entre ellos, que los niños se involucren en experiencias de aprendizaje en las que se sientan motivados para construir ellos de manera autoestructurante el conocimiento. Entonces aquí viene una parte bien interesante del paradigma psicogenético, perdón, y de las teorías de Piaget, y es lo que compete al aprendizaje. Resulta que para, digamos, la postura psicogenética desde hace tiempo, aunque no fue así inicialmente, desde hace tiempo viene considerando dos tipos de aprendizaje. Un aprendizaje en sentido amplio, al que llamaremos desarrollo, que tiene que ver con aquellas etapas, y un aprendizaje en sentido estricto, al que llamaremos aprendizaje de datos y de informaciones puntuales. Digamos, la postura psicogenética es que estos dos tipos de aprendizaje se encuentran relacionados de manera dinámica, digamos, hay una relación, una influencia recíproca entre una cosa y la otra. Sin embargo, se le da prioridad a lo que tiene que ver con el desarrollo. A esto le da prioridad la postura psicogenética. Esto quiere decir que entonces el desarrollo cognitivo alcanzado por alguien será, o sea, digamos, va a predeterminar lo que podrá ser aprendido. Esto es importante recordarlo porque entonces básicamente lo que me va a estar diciendo Piaget con esto, o más bien el paradigma psicogenético con esto, es el desarrollo jalona el aprendizaje. Básicamente será primero desarrollo y solo después será posible el aprendizaje. Por lo cual el aprendizaje va a depender de la disposición cognitiva inicial del sujeto. Es posible, pues también nos dicen, es posible acelerar el ritmo normal de la adquisición de las construcciones operatorias, es decir, en la medida en que yo tenga más eventos de este tipo,
más experiencias de aprendizaje, en la medida en que me exponga más actividades de aprendizaje, va a poder acelerar el ritmo normal de esa construcción de nuevos esquemas. Y nos dice por otro lado que los conflictos cognitivos provocan la dinamización de los procesos de equilibración que conducen a los progresos en las construcciones, lo que hablábamos ahorita. En la medida en que yo someta a la persona, al sujeto, al individuo, a situaciones de conflicto cognitivo, a situaciones de aprendizaje, es posible que este desarrollo digamos, acelerar el ritmo de ese desarrollo. Pero en principio y como condición, digamos, de la postura psicogenética, el aprendizaje depende del desarrollo. Es decir, tal como está acá, será para Piaget el desarrollo lo que jalone el aprendizaje. Entonces, ¿cómo será la evaluación del paradigma psicogenético? Pues como es el desarrollo lo que jalona el aprendizaje, lo primero que yo tengo que establecer es cómo están esas nociones previas para determinar el grado en que se han desarrollado y para predecir el éxito en el aprendizaje de los contenidos. Además, esa evaluación debe estar derivada de las interpretaciones de los niños, interpretaciones que ellos van construyendo en relación con determinados contenidos escolares. La evaluación me debe servir como orientación, tanto a mí como profesor, para valorar la eficacia de mis estrategias, es decir, pues la evaluación no es solamente para calificar al niño, sino para ver en qué medida lo que estoy haciendo está funcionando. Y también, pues obviamente para el niño, para que reflexione sobre sus propios procesos. Es una evaluación además orientada al proceso más que al producto. Y naturalmente pues está relacionada con la psicogénesis del niño. Es importante, pues y esto lo voy a leer de manera textual, lo que pensaba Piaget respecto a los exámenes. Él decía, los dos defectos esenciales del examen son, en efecto, que no obtiene generalmente resultados objetivos y que se convierte fatalmente en un fin en sí mismo. El examen escolar no es objetivo, en primer lugar, porque implica siempre una parte de suerte, pero además y sobre todo porque se basa en la memoria más que en las capacidades constructivas del alumno, como si éste estuviera condenado a no poder utilizar más nunca sus libros al salir de la escuela. El examen escolar se convierte en un fin en sí mismo porque domina las preocupaciones del maestro en lugar de favorecer su vocación natural, la de despertar conciencias e inteligencias, y porque orienta todo el trabajo del alumno hacia el resultado artificial constituido por el éxito en las pruebas finales, en lugar de intentar apoyarse en sus actividades reales y en su personalidad. Entonces, respecto al tema de exámenes, Piaget no los considera un buen recurso en la medida en que son utilizados de la forma en que tradicionalmente se han utilizado. Entonces tendrá pues también el paradigma psicogenético tanto su aporte como su crítica. Entonces, por un lado, pues es un paradigma que orienta muy bien la actividad en los programas de educación inicial. Digamos, ahí orienta muy bien esas actividades, ese diseño, esas experiencias de aprendizaje. Es un sustento teórico para los métodos activos, como hablábamos hace un rato, le da rigor científico al romanticismo humanista y pues le apunta al constructivismo que ya está más que demostrado que pues digamos que una de las mejores maneras de aprender a hacer algo es haciéndolo. Entonces favorece esa idea de que el niño sigue siendo el centro del proceso de aprendizaje y que será la construcción de conocimiento lo que me garantice la complejidad y profundización de los esquemas cognitivos. Entonces, por otro lado, las críticas, ¿no? Más adelante Vygotsky va a decir, pues sí, el desarrollo es importante, pero no es suficiente. Las edades no son una cronología estática, como decíamos. La relación entre las nociones operatorias y los contenidos no siempre es evidente, volviendo al tema de las edades.
Y pues se da por hecho que el aprendizaje está un poco relacionado con esto de acá, esto de aquí, un poco relacionado con esto de acá. Si se favorece el tema del constructivismo, pues también como resultado de investigaciones científicas y todo lo demás, cumpliendo con todo el rigor de la ciencia, pero entonces esto termina en que el aprendizaje se considera una construcción individual y pues más adelante Vygotsky y en este momento pues las neurociencias nos están diciendo no, esto no es así. La única manera de aprender, de hecho, la manera más efectiva de aprender no es haciéndolo únicamente de forma individual. En el trabajo con pares, en el trabajo con un orientador que sabe más que yo, se construyen y se van también haciendo más complejos los esquemas cognitivos. Entonces, pues hasta aquí quedamos con nuestro querido Piaget.